Bienvenidos nuevamente. Tema 1. Legislación tributaria. Lo primero es partir por tratar de definir el concepto de legislación tributaria. De acuerdo a lo que señala la lámina que ustedes están viendo en este momento, estamos hablando de un conjunto de normas que regulan los impuestos en Chile. Esto significa que todos los aspectos relacionados con la creación, modificación o eliminación de impuestos están debidamente establecidos. Podemos complementar un poco esta definición que entrega la lámina y claro, hay que partir por la primera parte, que dice que es un conjunto de normas. Sin embargo, hay distintos tipos de normas. Toda norma es una regla de conducta, es decir, es una ordenación, una orden o una guía con respecto a cómo tenemos que conducirnos en nuestras actuaciones, sobre todo en sociedad. Así, hay distintos tipos de normas, como pueden ser las normas morales, las normas religiosas, las normas de convivencia, tipo norma social, las normas técnicas, en fin. En este caso, estamos hablando de un conjunto de normas específico, y este conjunto de normas es aquel de normas jurídicas, es decir, aquellas normas que están de alguna forma sancionadas con la posibilidad del uso de la fuerza para hacerlas cumplir. Que estas normas jurídicas para hacer legislación tributaria tienen que hacer lo que ahí se señala, ¿cierto? El contenido de la norma jurídica tiene que ser relativo a la creación, modificación o eliminación de impuestos. Ahora, complementando este punto, hay que decir que además de regular la creación, modificación o eliminación de impuestos, esta norma jurídica puede ser tributaria por el hecho de eh, regular cómo se hace para eh, cobrar, ¿cierto?, estos impuestos. ¿Cierto? Las normas fiscalizadoras también, o las normas sobre fiscalización también son normas tributarias. ¿Cierto? Las normas que regulan el ejercicio del poder tributario del Estado también son normas tributarias. Esto implica que la legislación tiene previsto el nacimiento, determinación y cómo se aplicarán los impuestos tanto para el sujeto pasivo como para el sujeto activo. Es decir, ¿cierto?, lo que ya les mencionaba, que además de la creación, modificación o eliminación de impuestos, una norma jurídica será tributaria cuando regula los aspectos relativos a la aplicación de los impuestos. Ahora, una observación adicional, antes de pasar a la siguiente lámina, es que si bien ocupamos el término legislación tributaria dentro de los confines de este ramo, la palabra legislación nos hace pensar que solamente estamos hablando de la ley tributaria. Como veremos más adelante, resulta efectivo que la ley juega un papel primordial, una especie de rol protagónico en la regulación de lo relativo a los tributos. Sin embargo, no es la única norma jurídica destinada a aquello. Por lo tanto, el lugar de legislación, el término correcto, o que por lo menos puedo llegar a utilizar en lo sucesivo, como un sinónimo de este concepto de legislación tributaria es el de derecho tributario, por cuanto comprende normas jurídicas tributarias que van más allá de las normas legislativas, de la norma legal. Otro punto importante, aun cuando lo volveremos a revisar más adelante, se refiere a lo que señala el segundo párrafo en lo relativo a la existencia de un sujeto pasivo y de un sujeto activo. El sujeto pasivo, en términos jurídicos, se refiere a aquel que está obligado a una prestación. Obligado a una prestación quiere decir que se encuentra obligado a dar, hacer o no hacer. En este caso, ¿cierto?, este sujeto pasivo en materias tributarias está obligado a dar. Es decir, es el sujeto que se ve obligado a cumplir con la carga que supone el impuesto. Por el otro lado, hay un sujeto activo, el Estado, el cual está facultado para exigir el pago de ese impuesto.
En esta segunda lámina vemos algunas características, lo que se denomina características principales de este concepto de legislación tributaria. En primer lugar, ¿cierto? Tenemos esto que aparece destacado, la potestad tributaria. Nos señala en la lámina que la legislación tributaria comprende una serie de principios que delimitan el poder del Estado para imponer tributos, la que también se llama potestad tributaria. Esto tiene una razón de ser, y es que, claro, en tiempos pasados, en tiempos pretéritos, bastaba con la sola voluntad del monarca para poder imponer un tributo en la población. Una vez que comienzan a surgir las repúblicas democráticas, las repúblicas constitucionales, esta justificación deja de ser suficiente. Necesitamos una nueva justificación entonces para eh, que el Estado pueda imponer tributos y cobrar esos tributos. Y ella se encuentra en este concepto, el de potestad tributaria, que es el poder para crear, modificar o extinguir tributos. Este poder, ¿cierto?, está consagrado en la Constitución. En teoría, aun cuando ficticiamente, se supone que nosotros, los miembros, los integrantes de esta sociedad, le entregamos, cedemos parte de nuestra autonomía y se la entregamos al Estado para que a través de el ejercicio de su poder regule nuestra vida y convivencia en sociedad. Parte de ese poder se lo entregamos para que pueda crear, modificar o extinguir impuestos o tributos. Y eso es la potestad tributaria. La potestad tributaria entonces es la atribución que detenta el Estado de imponer y cobrar tributos para el cumplimiento de sus fines, la que además es amplia porque el Estado puede escoger los hechos a los cuales va a gravar o afectar con tributos, estimar la tasa del tributo, establecer el tipo de tributo. Escoger los hechos a los cuales va a gravar o afectar con tributos significa, básicamente, que va a definir qué supuestos son aquellos que hacen nacer la obligación de pagar impuestos. Gravar significa cargar o afectar. Por lo tanto, no toda situación va a ser susceptible de pagar impuestos, sino aquellas que el Estado, mediante el ejercicio de su potestad tributaria, define como capaces de hacer nacer la obligación de pagar impuestos. Cuando nos dice que puede también estimar la tasa del tributo, que quiere decir que el Estado es capaz de definir cuánto del hecho grabado corresponde a tributo. Y cuando nos habla de establecer el tipo de tributo, nos dice que el Estado puede definir si este va a ser proporcional o progresivo, si va a ser directo o indirecto. En razón de aquello, cobra vital importancia el principio de la legalidad del tributo, consagrado en el artículo 60, número 14 de la Constitución Política del Estado. Como les dije, este poder tiene su origen en la Constitución, acto mediante el cual los integrantes de la sociedad le entregamos, aun cuando sea una ficción, el poder al Estado para que nos imponga y cobre tributos. Este poder, ¿cierto?, está consagrado, como señala ahí en el artículo 60, número 14 de la Constitución, pero además, en ese mismo artículo, se consagra el principio de la legalidad tributaria. Esto quiere decir que solamente la ley puede crear, modificar o extinguir tributos. El Estado, entonces, a través de un acto soberano determinado, cuál es la creación de ley, va a poder imponer y cobrarnos tributos. Además, ¿cierto?, los temas tributarios son materia de ley exclusiva de iniciativa del presidente de la República. Esto quiere decir que la tramitación de un proyecto de ley en materia tributaria solamente puede iniciar por voluntad del presidente de la República. Además, las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la administración pública y sobre reclutamiento solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Es decir, el presidente de la República es el único que puede dar inicio
a la tramitación de un proyecto que cree, modifique o extinga un tributo. Pero el presidente de la República no por su sola voluntad puede crear, modificar o extinguir uno. Necesita que sea el Congreso, a través del proceso de creación de una ley, el que lo haga. Para ello debe dirigirse en primer lugar a la Cámara de Diputados, donde se iniciará entonces el primer trámite constitucional para efectos de la creación de una ley. Pero ¿cómo vamos a conceptualizar los impuestos? Tenemos ya algunos elementos que nos permiten llegar a un concepto. En primer lugar, estamos hablando de una obligación de dar. ¿Y qué es lo que se da? Sumas de dinero. El Estado puede cobrar estas sumas de dinero porque ejerce su potestad fiscal o potestad tributaria. Y un sujeto pasivo, el contribuyente, se ve obligado a dar esas sumas de dinero en favor del Estado, es decir, a enterarlas en arcas fiscales. Los impuestos son un tipo de tributo. Hay otros tributos, como las contribuciones o las tasas. Los impuestos serán solamente un tipo de tributo, es decir, existe una relación de género-especie, en el sentido que todo impuesto es un tributo, pero no todo tributo es un impuesto. Otra característica que distingue los impuestos de los demás tributos es el hecho de que por el pago de impuestos los contribuyentes no pueden exigir una contraprestación de forma directa al Estado. Por supuesto, los contribuyentes se van a ver beneficiados por los gastos públicos y las inversiones en infraestructura, por ejemplo, que realice el Estado con los fondos recaudados a través de impuestos. Pero no significa eso que el contribuyente pueda exigirle de forma directa al Estado una contraprestación, algo a cambio, que le den algo a cambio, que hagan en favor del contribuyente algo a cambio o dejen de hacer algo a cambio del pago de impuestos. Luego, debemos hacer referencia al tema de las fuentes de la legislación tributaria o las fuentes del derecho tributario. Las fuentes se refieren a los escritos en donde se encuentran contenidas las normas tributarias que regulan los tributos. Es decir, para estos efectos, aun cuando el tema de fuentes es mucho más extenso que lo que aquí se señala, entre nosotros y para los solos efectos de este ramo, vamos a entender que las fuentes es la forma que adopta la norma jurídica tributaria o el lugar donde vamos a poder encontrar la norma jurídica tributaria. Por ejemplo, fuentes son la Constitución Política del Estado. En materia tributaria, la Constitución Política del Estado es fuente, porque como ya vimos, regula tanto la creación de la potestad tributaria como uno de sus límites en el principio de legalidad de los tributos. Además, regula la igual repartición de las cargas y los tributos. La ley, como ya se dijo, es probablemente la gran protagonista en materia de legislación tributaria, como una consecuencia del principio de legalidad de los tributos. Como ya se dijo, solamente la ley puede crear, modificar o extinguir tributos. Ejemplos de la ley en materia tributaria como fuente del derecho tributario son el Código Tributario, la Ley de Impuesto a la Renta y la Ley de IVA. Los reglamentos, en cuanto a fuentes del derecho tributario, son normas jurídicas emanadas del Poder Ejecutivo, al igual que sus decretos. Pero en este caso, los reglamentos van a estar dirigidos a hacer ejecutar la ley tributaria. Instrucciones y circulares del Servicio de Impuestos Internos son fuente del derecho tributario por cuanto los directores y jefes del Servicio de Impuestos Internos pueden emitir
norma jurídica a través de instrucciones y circulares destinadas a regular aspectos específicos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. La jurisprudencia también puede ser fuente del derecho tributario, por cuanto las decisiones de los tribunales de justicia, resolviendo conflictos de naturaleza tributaria, pueden ser orientaciones y guías que ordenen el comportamiento de contribuyentes y el Estado en su rol recaudador. Pero además, debemos considerar que en este caso en particular, en el caso del derecho tributario, la jurisprudencia no solamente emana de los tribunales de justicia, también puede emanar del Servicio de Impuestos Internos en aquellos casos en que pueda resolver conflictos de relevancia jurídica entre el contribuyente y el Estado como recaudador. Por último, se hace referencia a la doctrina como fuente del derecho tributario. Si bien la doctrina no tiene la capacidad de obligar a un contribuyente o al Estado a un comportamiento determinado, los supuestos de la doctrina, ¿cierto?, o las teorías que elabora la doctrina sirven de base para el surgimiento de las demás normas jurídicas. Por ello es que se suele mencionar a la doctrina como fuente del derecho. Si gustan profundizar en estos contenidos, en la diapositiva que está disponible en Ambiente Aprendizaje pueden encontrar estos enlaces para consultar. Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Servicio de Aduanas, Tribunales Tributarios y Aduaneros. Además, pueden consultar los textos legales ya mencionados, el Código Tributario, la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios y la Ley sobre Impuesto a la Renta.